Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. No la va a tumbar. Mamá, a mí me decían la bruja. Hola. Qué pena, perdón. Sin problemas. Ay, lo siento Qué mucho. pena es una expresión muy colombiana. Lo siento mucho. No te preocupes. Hola, ¿qué tal? Alena, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? A gente encontrou a Alena Caicedo na sede do ICAM, o Instituto Colombiano de Antropologia e História, em um casarão antigo, no coração do charmoso e agitado bairro Candelária, em Bogotá. A Alena é a atual diretora do Instituto, que tem como objetivo resguardar e gerir o patrimônio arqueológico, antropológico e histórico da Colômbia, o que é o equivalente ao nosso IFAM. Apesar do calor que fazia naquele final de manhã do dia 15 de abril de 2024, dentro do prédio estava bem fresquinho. Nesse dia, estava a Irene do Planalto Chemin, a Daniela Mânica, a Tânia Pérez Busto e eu, Clarissa Resch. A gente aguardou a chegada de Alena no pequeno pátio interno do sobrado, que tinha paredes grossas, piso de madeira e elementos de decoração de uma arquitetura colonial espanhola. Você vai escutar, em alguns trechos, aqueles barulhinhos de passos que esses pisos antigos de madeira fazem. Era uma construção que era familiar para a gente, ainda que muito diferente do que a gente está acostumado a ver por aqui. E foi nesse clima de diferenças familiares que a nossa conversa se desenrolou. No primeiro episódio do Mundaréu na Colômbia, a gente conversou com a maravilhosa Mara Viveiros Vigoya e com o Franklin Gil Hernandes. A gente falou sobre gênero, racialidade e a prática de uma interseccionalidade radical. Se você não ouviu ainda, dá um pulo lá no nosso site, porque está imperdível. Nesse segundo episódio, a gente vai conhecer a Alena. Ela é uma antropóloga militante de esquerda, cuja trajetória está intimamente ligada com a própria história das lutas que a Colômbia vem vivendo. Conversando com ela, a gente ouviu também sobre como o feminismo emerge dessas mesmas lutas, a partir das resistências e protagonismos das mulheres. Pudemos compreender um pouco mais sobre as manifestações que a Colômbia vivenciou recentemente, como o Paro Nacional e o Estalido Social. E conversamos sobre a importância da atuação de antropólogas em cargos institucionais, em um cenário de profunda transformação social. Porque es la primera vez que estoy en este lugar con Alena. Sim, especial. Nos conocemos hace mucho. Essa voz que você ouviu agora é da Tânia, que é amiga de longa data de Alena. Quem conduziu a entrevista toda foi a Tânia, e foi muito bonito ver o carinho, a cumplicidade e a admiração que elas têm uma com a outra. Tânia começou a conversa pedindo para a Alena se apresentar, e a Alena nos contou que a sensibilidade antropológica é central em toda a sua trajetória. Ok, bueno, yo soy antropóloga y empiezo por ahí porque realmente creo que lo que más me define es eso, ese enfoque, digamos, de gusto y especial sensibilidad antropológica que siempre ha sido como algo donde me siento, donde me reconozco, ¿no? A gente aqui está arriscando novamente um podcast bilíngue, português e espanhol. A gente acredita na nossa capacidade mútua de nos entendermos, cada um na sua própria língua. Mas, como a gente já avisou em outros episódios dessa série, você pode acompanhar a legenda no tocador do Spotify. Ou então baixar o PDF da transcrição no nosso site para acompanhar melhor. Bueno, yo estudié antropología, que fue allí donde nos encontramos con Tania desde el primer día. Y después de eso me he dedicado básicamente a hacer investigación en antropología en Colombia, en zonas que tal vez no tenían, digamos, mucha presencia tampoco de investigaciones en antropología, directamente hablando, con comunidades negras, después con comunidades indígenas. Trabajé o intenté durante mucho tiempo explorar como cuestiones que tuvieran que ver con antropología visual, porque siempre he pensado que la imagen logra entrar, digamos, en unas dimensiones donde muchas veces las palabras no alcanzan. Arranqué trabajando en la universidad desde hace muchos años. Fue allí como el primer lugar desde donde empecé a como a proyectar lo que me interesaba.
y en una universidad distinta en el sentido que era una universidad en las regiones, es decir, generalmente cuando pensamos la universidad aquí en Colombia, hablamos de las universidades que están en Bogotá y en el centro. Y fue un momento realmente interesante en el que la antropología empezó a hacer presencia en otros lugares del país. Y en ese momento, pues coincidencialmente, pude estar, digamos, en algunas de esas regiones viviendo y entendiendo tal vez un poquito el país desde esa perspectiva no centralizada. A Liena realizou pesquisas com comunidades negras e indígenas na Colômbia. Depois de trabalhar em universidades regionais, fora do eixo centralizado de Bogotá, a Liena retornou para a capital, sempre com a intenção de trabalhar nas duas frentes, o trabalho acadêmico, como docente e pesquisadora, e a militância. Tornar essas duas frentes compatíveis foi e é um grande desafio para ela. He militado hace muchos años, me declaro una militante de la izquierda, en una lógica también poco diferente a las maneras de militancia clásicas de los partidos tradicionales de la izquierda, pero sí en un intento todo el tiempo de poner la práctica política muy en el camino de lo que uno hace en términos laborales y en términos vitales. Para mí eso siempre ha sido como una cuestión bastante clara. Y he intentado toda mi vida hacer ese balance entre una cosa y la otra. Y en esas también, pues seguí trabajando en la universidad con como dice uno aquí en Colombia, con una patica también en el acompañamiento de las organizaciones sociales, un movimiento político. Essa expressão com na patica é o que é pra gente com um pezinho. Que intenta todo el tiempo, digamos, poner sobre la mesa cuestiones muy, muy claves para entender las formas de desigualdad en este país. Las formas de desigualdad, sobre todo, que existen con el mundo rural y con ciertas poblaciones que han sido consideradas de segunda categoría y que han sido consideradas poblaciones que son prescindibles para el desarrollo del país en muchos sentidos. Con esas poblaciones fueron con las que yo arranqué a trabajar desde hace mucho tiempo y con ellas también aprendí a salir a la calle a pelear en muchos casos y a dar las peleas en diferentes frentes, ¿no? En las disputas que uno se da en la vida se las da no solamente, digamos, en el momento de la movilización social, sino también en el lugar donde estás trabajando, en lo que permite entender la academia como un campo también de disputa, en el que te estás jugando de alguna forma las posibilidades de hacer pensable lo posible. Y pues en ese campo, digamos, es donde yo he existido, me he armado, ¿no? He sido lo que soy. Y bueno, y desde ahí también me defino, ¿no? Una antropóloga militante de izquierda, con una intención y con un propósito grande de hacer de la práctica de mi vida cotidiana como un granito más en la lucha, ¿no? de conseguir un país diferente, ¿no? Un país distinto y un mundo distinto en general. A militância de esquerda moldou a forma como a Liena conduziu sua trajetória como pesquisadora. E sua pesquisa também ajudou a construir sua militância. Pra gente, foi muito bonito ouvir a firmeza com que a Liena afirmou seu comprometimento em juntar a prática política à sua vida cotidiana e ao seu trabalho. Sua trajetória é guiada pelo propósito de contribuir para a construção de um país e um mundo mais justo. E foi nesse ponto da conversa que Tânia perguntou como que o feminismo chegou para a Liena. Es una historia, pues, no sé, creo que un poco distinta a la manera como generalmente yo he escuchado que muchas colegas han llegado, ¿no? Generalmente el feminismo siempre está antes y después da la militancia y en mi caso es un poquito al revés, ¿no? Y fue más bien un encuentro, otra vez en la casualidad, entre mi trabajo como investigadora en antropología y entre la militancia política y el acompañamiento de los procesos políticos y la lucha social, si se quiere. Foi no chão do trabalho de campo, sempre entrelaçado com ativismo, que a Liena se encontrou com o feminismo. No início da década de 2010, a Liena trabalhou na região do norte do Cauca, na Colômbia, caracterizada por sua grande diversidade populacional, desigualdades extremas e fortes concentrações fundiárias. O contexto incluía longas e intensas lutas sociais pelo direito ao território, em resposta à expansão de projetos extrativistas, como mineração de ouro e construção de hidrelétricas.
Y fueron muchos años de trabajo con ellos, de trabajo de aprender no solamente a leer con ellos qué era lo que estaba pasando, sino aprender a leer con ellos cuáles eran como esas formas de resistir, ¿no? Eh, obviamente las dinámicas de las corporaciones que estaban involucradas en el proyecto, en el gran proyecto, pero también en la cotidianidad y en el día a día de sobrevivir a unas condiciones que mal que bien ellos no habían buscado pero que estaban todo el tiempo, digamos, intentando reconstruir, ¿no? Con em, herramientas más o menos rústicas, si se quiere, eh, me- m- con una creatividad, digamos, muy grande frente a muy poquitas herramientas para poder dar ese tipo de luchas. Y allí las mujeres fueron, o han sido, y yo creo que esto, lo que les estoy contando, seguramente lo hemos escuchado en muchos casos, en muchas partes del mundo, y en América Latina yo creo que es muy recurrente ese trabajo dedicado del día a día de las mujeres que son las que alimentan de alguna manera la posibilidad de que esa lucha se mantenga, persista, son las que repiten una y otra vez, de esto depende directamente, ¿no? Literalmente la vida no es una metáfora, no es un eufemismo, no es directamente. Y con ellas, digamos, empezamos a trabajar y obviamente, digamos, la perspectiva de estas mujeres me fue a mí como generando una cantidad sobre todo de dudas, no frente al escenario de la experiencia de la lucha de los sectores excluidos donde, por ejemplo, en términos de la voz pública, eran los hombres los que tenían pues el lugar, ¿no? de la vocería, sino sobre todo me empezó fue a mí a hacer ruido un poquito el escenario más de la perspectiva antropológica, ¿no? Como de por qué en general, digamos, la etnografía no está considerando este tipo de sensibilidades o las considera, pero o bajo la idea de una generalidad que muchas veces no tiene cuerpo, ¿no? Y que muchas veces no identifica, digamos, las particularidades que puede ser en un contexto como en el del Cauca, ser una mujer negra, ¿no? Que habla en público y que da igual a ser un hombre indígena que habla también en público y ninguna de las dos cosas es igual a cualquier político blanco que está hablando en público, ¿no? Foi fazendo o trabalho de campo com as mulheres que a Helena chegou em questões que a levaram para a etnografia feminista. Isso alimentou o caráter político do que ela estava fazendo. Em 2015, já de volta a Bogotá, a Helena encontrou um cenário propício para disputas em torno das epistemologias feministas. Junto com outras companheiras, essas pesquisadoras começaram a se perguntar onde estariam as antropólogas feministas na Colômbia. Afinal, a antropologia como um campo de conhecimento foi tradicionalmente centrada no trabalho de antropólogos homens, e as mulheres que estavam em campo eram apenas suas esposas ou umas mulheres sem nome. A busca por uma antropologia feminista começou justamente por trazer à tona a trajetória de mulheres antropólogas e os trabalhos que elas realizaram. Y surgió un tema que yo creo que fue realmente el que más me motivó, que tenía que ver con las condiciones laborales de las antropólogas y el campo profesional, ¿no? Y el lugar de las mujeres antropólogas dentro de ese ámbito grande global de las ciencias sociales y de la disciplina en particular en antropología. Cuando estuvimos en la universidad, la manera de enseñar antropología eran los hombres antropólogos, ¿no? Las trayectorias de la antropología eran siempre centradas en estos grandes hombres, ¿no? Que eran los pensadores, los referentes, ¿no? Y sus esposas, ¿no? Eran así, ¿no? Y sus esposas. Y ninguna de las esposas tenía nombre tampoco, ¿no? Es decir, eran las esposas de los antropólogos. No Brasil, a gente viveu algo parecido. Falamos um pouco sobre isso no episódio 22 da quarta temporada, que se chama Nos Rastros das Mulheres na Antropologia Visual. Também tem um livro clássico da professora Marisa Correia, que chama Antropólogas e Antropologia, e conta como isso aconteceu por aqui, no início da constituição da antropologia como campo científico. Y ese escenario también dio pie para empezar a poner sobre la mesa, y estamos hablando de una universidad privada, porque yo trabajaba en una universidad privada donde esas cosas generalmente no se pueden hablar, temas relacionados con las condiciones laborales de las mujeres, de las antropólogas, la diferencia salarial, la diferencia en términos de tiempos, las dificultades para entender la
la inversión de tiempo de aquellas mujeres que habían decidido ser mamás, que no tenían las mismas condiciones para subir en el escalafón que tenían los hombres. Un tema muy importante también en ese momento que yo creo que fue lo que a mí me fue también convirtiendo cada vez más como en alguien no tan afín con la manera como clásicamente se estaba enseñando la antropología en ese departamento en particular, que tenía que ver con las condiciones en las cuales las antropólogas hacen trabajo de campo, y hay una serie como de condiciones mm, que hacen distinto el trabajo de campo que puede hacer uno como mujer a aquel trabajo de campo que pueden hacer los varones, ¿no? Y, y esas consideraciones creo que son importantes, sobre todo viendo, digamos, la trayectoria de de las mujeres de mi generación y sus respectivas formaciones en campo, y las de mis alumnas y sus respectivas formaciones en campo, que resultaban sensiblemente distintas, ¿no? En varios aspectos, pero sensiblemente distintas, y donde evidentemente cobraba un valor especial el hecho de sentirse y asumirse como una mujer que hace un trabajo de campo y se va, ¿no? Y hace terreno en lugares a veces no tan seguros, y que tiene que afrontar una serie de circunstancias. Estava então esse caldeirão de questionamentos sobre os lugares das mulheres antropólogas na confecção do conhecimento. E aí, em 2018, a Aliena e suas companheiras foram atravessadas por uma nova conjuntura. Nesse ano, a Colômbia presenciou a primeira candidatura de esquerda com chances reais de vitória. Esse período foi influenciado pelo processo de paz com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, uma guerrilha surgida no país na década de 1960. Havia também muitas mobilizações sociais por direitos civis, iniciados no começo da década de 2010. Em 2016, com o acordo de paz, houve um aumento da violência, com assassinatos de guerrilheiros desmobilizados. Houve também um retrocesso nas conquistas observadas durante as negociações. Eso empezó a fermentarse, pongámoslo en esos términos, ¿no? Y a sumar una serie, un descontento social en muchos sentidos. Y allí, digamos, empieza a haber, sobre todo ya, digamos, desde la perspectiva política, una necesidad de tener unas propuestas de izquierda distintas, ¿no? La necesidad de repensarse las propuestas desde la izquierda era absolutamente evidente y necesaria. Muchas mujeres estábamos allí, muchas mujeres estábamos intuyendo que esto, si seguía como venía, ¿no? Con esa lógica de los partidos tradicionales de la izquierda, eso no iba para ninguna parte, y si solamente, digamos, somos nosotras como mujeres quienes tienen la sensibilidad para poner en cuestionamiento, ¿no? Las maneras de la izquierda tradicional, pues lo hacemos, no importa, es decir, metámonos nosotras, y empezamos a trabajar de poquitos en esa dirección, y empezamos a trabajar con las experiencias de terreno con las que ya habíamos estado durante años, ¿no? Mirando de qué manera acercar esas preocupaciones cotidianas, esas preocupaciones pequeñas, como decían en ese momento, como esa paz que se venía construyendo a pequeña escala, en chiquito, en lo local, ¿no? Del día a día, donde la mayoría eran mujeres, evidentemente no solamente eran mujeres, pero la mayoría eran mujeres. Intentando como que conectar, ¿no? Diferentes experiencias de ese tipo, y bueno, y ahí se fueron sumando muchas cosas. Y ahí fue donde empezamos también nosotros a conectarnos con colegas de otros países, ¿no? Gente que venía trabajando en México, en España, en Chile, en Argentina, en Perú, y que venían, digamos, haciendo un trabajo similar, también pensándolo desde posibilidades de posicionamiento político de izquierda, ¿no? Bueno, no sé si sea una lectura mía, pero yo tengo la sensación de que hay como un mundo de los feminismos muy apartado de la política, del ejercicio, digamos, de la política en términos de correlación de fuerzas y todas estas cosas, y hay otra que estamos muy metidos en eso, intentando todo el tiempo como posicionar ciertas narrativas en el orden de lo que se está disputando en el campo político, ¿no? Esse foi um momento de repensar as propostas tradicionais de esquerda, marcada por descontentamentos sociais crescentes. Aliena apontou o papel essencial das mulheres, que assumiram a liderança para conectar preocupações cotidianas com experiências locais, especialmente aquelas centradas na construção de paz em pequena escala.
Porém, foi a partir de 2019 que essa fermentação atingiu um ponto máximo de tensão. E novamente as mulheres e os feminismos tiveram um papel central na luta. A Liena nos contou que em 2021, esse fermento que vinha se cozinhando desencadeou no que ficou conhecido como El Estallido. Aqui, é importante a gente abrir um parênteses para contar um pouco sobre esse período importantíssimo para a Colômbia. O peso desse evento pode ser sentido ao longo de toda a nossa série. O Estallido, ou Estallido Social, foi uma série de manifestações na Colômbia em 2021, que começaram como protesto contra a reforma tributária do governo de Iván Duque, mas rapidamente se ampliaram para reivindicar soluções para diversas questões sociais. Essas questões vinham se acumulando desde o Paro Nacional, ou Greve Nacional, outra série de manifestações ocorridas nos anos de 2019 e 2020. Realizadas durante a pandemia de Covid-19, as manifestações enfrentaram forte repressão policial, resultando em mais de 20 mortes e centenas de desaparecidos. Organizada por sindicatos, jovens e outros setores, os protestos se espalharam por todo o país e também no exterior. Houve uma grande mobilização online, expressões artísticas em apoio aos manifestantes e contra as violações aos direitos humanos que ocorreram nesse período. A Liena nos contou que esse período foi muito importante, pois todo o descontentamento e o grande mal-estar social que vinha se acumulando acabou explodindo de forma bastante inesperada. Fue una movilización donde el lugar del feminismo fue muy interesante y creo que también fue una escuela de formación para mucha gente, ¿no? Para hombres y para mujeres en muchos sentidos. Obviamente había quienes tenían una trayectoria de larga duración anterior al paro, pero sobre todo en términos, por ejemplo, de las experiencias más locales, más barriales, ese fue un momento que sin duda marca un antes y un después. También las formas en las cuales la gente respondió a ese paro fueron muy de la vida cotidiana del barrio, pero de un barrio que no estaba viviendo una cotidianidad normal, sino que estaba, ¿cómo decirlo? Como estallado, sí, estallado. Estalado aqui quer dizer explosivo, inflamado, clima politicamente tenso. Enardecido, pues, no, sí, estallado. Y eso le permitía ver unas cosas insólitas, ¿no? Como de todos estos circuitos que se crearon como de cuidado alrededor de la gente que estaba en la pelea pues frontal con la policía, pero las diferentes redes de cuidado, la manera como se organizó espontáneamente como ese sistema circulatorio, ¿no? De estar pendiente de las comidas, de estar pendiente del cuidado de los médicos, de la asistencia sanitaria. Fue una cosa realmente impresionante, ¿no? Yo creo que después de eso, cantidades de colectivos feministas pues emergieron en muchos de los barrios populares en Bogotá y en Cali y en varias partes del país. Pero sobre todo para la misma izquierda, ¿no? Porque quedaron absolutamente fuera de lugar, ¿no? Los partidos políticos de izquierda quedaron absolutamente descentrados, fuera de lugar, sin saber qué hacer, sin entender qué es lo que estaba pasando, sin poder recoger, sin poder echar mano, digamos, de las estrategias habituales que habían tenido. Para a Liena, as manifestações funcionaram como uma escola de formação política para muitos homens e mulheres, especialmente em contextos locais e comunitários. Redes espontâneas de cuidado surgiram, organizando alimentação, assistência médica e apoio sanitário para aqueles na linha de frente contra a polícia. Enquanto os meninos e os homens fizeram de fato essa linha de frente nos atos, as meninas e as mulheres tomaram para si o protagonismo nas tomadas de decisão e estratégias de ação. Foi um momento de virada e descentralização, que, segundo ela, deixou marca nas militâncias de esquerda, nas organizações feministas e no trabalho de antropólogas militantes e feministas. En el intento, hacerme escuchar, hinojo, borrajar de mis manojo de ruda plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarzo, un puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me podré salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ao abrir conosco sua trajetória, em especial sua relação com o feminismo, a Liena nos ofertou também um valioso panorama sociopolítico da Colômbia contemporânea. Após esse sobrevoo sobre as histórias entrelaçadas da Liena e da Colômbia em luta,
a Tânia pediu que sua amiga nos contasse sobre sua atuação institucional. Antes de ser diretora do ICAM, a Aliena foi a primeira presidenta da Associação Colombiana de Antropologia, recriada em 2018, após um longo período de inatividade desde os anos 1980. Retomar a associação, ou melhor, rearmar a associação, foi uma oportunidade de repensar qual o papel dessa agremiação, quem deveria estar ali e qual o objetivo de reunir colegas de profissão. Yo me acuerdo haber tenido una conversación con algunas de las compañeras con las que estábamos trabajando en su momento sobre, bueno, cuál es nuestra apuesta también acá, qué queremos hacer de esta asociación. Y tomamos varias decisiones, entre otras, por ejemplo, que una asociación de antropología no debía ser una asociación de antropología para que estuvieran todos los antropólogos del país, por ejemplo, es decir, no era una asociación gremial. Nosotros no queríamos que todos los antropólogos que se egresaran estuvieran ahí. Nosotros queríamos que estuvieran solamente los chéveres. Esa era la política. Los chéveres, ¿no? Os legais. Os legais. A mí me interesaba una en particular y sigue siéndolo, digamos, una antropología que permitiera pensar de manera abierta y que permitiera sobre todo oxigenar la imaginación política, teórica, que nos descentrara pues de esas versiones clásicas. A Aliena fala aqui do desejo de compor uma associação com pessoas legais, pessoas que ajudassem a inserir na associação as mudanças e transformações necessárias. Foi seguindo esse desejo de construir uma antropologia que permitisse oxigenar a imaginação política e teórica que a Aliena editou o livro Antropologia e Feminismo. O livro foi lançado em 2019 pela Associação Colombiana de Antropologia, com participação de pesquisadoras colombianas, incluindo a Mara Viveiros Vigoya. Além disso, o livro também conta com um capítulo traduzido para o espanhol, da antropóloga palestina-estadunidense Laila Abulugod, sobre etnografia feminista. Y yo creo que uno de los grandes, para mí, de las maravillosas cosas que encontré en muchas de la teoría feminista, sobre todo de la teoría ecofeminista, fue es como una pelea contra el sentido común, que es muy antropológica también, ¿no? Que yo creo que lo más bonito de la antropología, que es ese descentramiento del sentido común, el feminismo te lo pone y te lo hace así, pues ese tipo de feminismo, no todos los feminismos no con todos los feminismos pasa eso, pero ese trabajo sobre el sentido común a mí me parece poderosísimo y a mí ese era el que me interesaba como posicionar, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener una perspectiva de una antropología o de unas antropologías en plural para no generalizar todo como si fuera lo mismo, unas antropologías que nos permitieran pensar la vida mejor o pensar en una lógica diferente, no pensar antropocéntricamente, poder pensar esto en términos también de cómo deshacernos, digamos, de lugares comunes y de sentidos comunes que muchas veces son tan difíciles que la gente prefiere acomodarse a mantener esos sentidos comunes en vez de dar unas peleas más de fondo y más cotidianas, ¿no? Y tal vez menos públicas. En la época en que nosotros fuimos formados, la manera de hacer etnografía, ¿no? Las formas clásicas de la etnografía pues se ponían un poco en tensión, en duda, y también abrían unos campos increíbles de creatividad para imaginarse otros medios, otros campos, otros mecanismos, de pensarse esas intervenciones metodológicas. Para Aliena, o encontro entre feminismos e antropologias tem a capacidade de provocar descentramentos que desafiam perspectivas antropocêntricas e lugares comuns, incentivando reflexões mais profundas e transformadoras. Nesse ponto da nossa conversa, a Tânia provocou a Aliena a pensar sobre como tal encontro flui quando acontece dentro de certas institucionalidades, como a associação ou o ICAM. ¿Qué tipo de perspectivas antropológicas nos interesan y qué tipo de perspectivas antropológicas críticas nos interesan? Evidentemente el feminismo o los feminismos, pongámoslo en plural, han sido una de esas cuestiones que nos interesa a nosotros. Interesa en el sentido de proponer, de posicionar, de movilizar y de difundir. Pero conversábamos entonces con algunas colegas en el sentido de que hay una sensación, o yo tengo la sensación también de que aquí en Colombia un poco los feminismos han quedado muy atrapados en los estudios de género, ¿no? O yo creo que también es una de las cosas que a mí me parecen más interesantes, sobre todo para el tema político, y es cómo los feminismos están proponiendo unas cosas increíbles para intervenir en economía, en medio ambiente,
en política pública para todo tipo de población. Y aquí eso no se ve, es decir, aquí tenemos todavía un sentido común que está muy amarrado a estudios de género, a las problemáticas ligadas a las mujeres, a las políticas públicas dirigidas a las mujeres, y se pierde de vista, se pierde mucho de vista los otros campos, ¿no? A mí me gusta mucho el trabajo de Tania, específicamente por eso, porque no hay una referencia directa y porque está buscando, digamos, otro tipo de escenarios donde definitivamente una perspectiva feminista eh, pone las cosas en otra lógica y en otros términos. Entonces, frente a un escenario así, hay que pensar dos veces por dónde, ¿no? Uno puede hacer fomentar, digamos, o fortalecer o intentar. Te lo digo así como muy directamente, nosotros estamos pensando, bueno, ¿cómo ponemos un estímulo de investigación, ¿no? Que hable sobre las perspectivas feministas sin pasar por el género. A partir de sua leitura ocupando cargos de direção em instituições, a Liena apontou que perspectivas antropológicas críticas, especialmente os feminismos, são fundamentais. Mas ela observa que na Colômbia os feminismos estão muitas vezes restritos aos estudos de gênero. Isso, de certa forma, limita sua atuação em questões mais amplas, como economia, meio ambiente e políticas públicas. Nesse sentido, o trabalho de Tânia é elogiado por Aliena, por justamente buscar ampliar os cenários de atuação feministas para além das abordagens tradicionais de gênero. Tânia completou a fala de Aliena falando sobre como a violência de gênero tomou a agenda política nesse momento. Hay como a nivel global, por ponerle una categoría, una emergencia particular del movimiento feminista que está muy asociado a los temas de violencia, que coincide un poco con esa temporalidad. Entonces, es como que al mismo tiempo que se intenta posicionar esta mirada, están todos estos debates que están asociados a los asuntos de desigualdades basadas en género, violencia basada en género, que son una cosa que yo he llamado como que el feminismo a veces se ha centrado en problemas y no en formas de ver, ¿sí? Entonces la gente está pendiente del aborto, de la prostitución, de la violencia, como unas temáticas que son del feminismo, pero no en la manera en la que el feminismo ayuda a pensar el mundo. Pues el mundo es, no sé, los aromas, ¿sí? Sí, es el campesinado, la lucha política, como otra serie de cosas pero creo que tiene que ver también con un momento histórico más como muy complejo, ¿no? En términos también de polarización, en términos, digamos, de esas emergencias de los extremismos de derecha, que aparecen como todas estas movimientos antiderechos, ¿no? Que muy conservadores, que están ahí en latencia junto con esta otra lucha a la que estás refiriendo, que hacen que haya momentos en los que esas cosas como que toque reclamarlas. Tânia argumentou que as pesquisas baseadas em teorias e práticas feministas deveriam expandir suas temáticas para refletir sobre outras questões para além da violência baseada em gênero, do aborto, da prostituição, e também abordar temas como a política, o campo e a luta social. Para nós, foi muito interessante escutar essa conversa entre a Tânia e a Helena, pois esse apontamento também surgiu ao longo das 2 temporadas que a gente do Mundaréu produziu sobre antropologia feminista e os seus cruzamentos com ciência e tecnologia no Brasil. Aliás, isso já aparece desde o primeiro episódio da pesquisa, o primeiro episódio da 4ª temporada, que se chama Todo o Laboratório é sobre Pessoas. Se você não escutou, volta lá e dá um play. Encerrando nossa conversa, a Tânia perguntou para a Aliena como ela vê o futuro diante desse cenário social e político que ela descreveu tão bem. Para falar sobre o que está por vir, a Aliena voltou ao passado e aos impactos das manifestações vividas na Colômbia em 2021. Y después del paro, con mayor razón, yo creo que ese paro nos transformó muy profundamente como colombianos y colombianas, entre otras cosas, las cuestiones que tienen que ver con una comprensión tal vez no la que uno quisiera, pero un poquito más, ¿no? Más crítica y más consciente de lo que implica la diversidad y la lógica del género y sobre todo el lugar de las mujeres. Obviamente hay mucha cosa todavía
para trabajar y para poner sobre la mesa, pero algo se movió allí que es crucial y no sé si se pueda devolver a algo anterior, ¿no? Yo creo que ahí hay una cuestión que es irreversible y afortunadamente irreversible. Sin embargo, también creo que esos avances pues hay que concretarlos y hay que dejarlos también de alguna manera, hay que institucionalizarlos en un doble sentido, como instituirlos, pero además institucionalizarlos. Instituirlos es pensando, digamos, un poco en cómo hacerlos cotidianos y cómo volverlos como parte de la vida del sentido común e institucionalizarlos en términos de cómo hacemos para que realmente, socialmente hablando, esto tenga una estructura que de alguna manera permita su perdurabilidad en el tiempo. Creo que cuando uno tiene la oportunidad y la alternativa, pues estas reflexiones son muy importantes de hacerlas en un sentido profundo de cuál sería, digamos, realmente, digamos, que implica pensarse en una política que ponga la vida en el centro, ¿no? Todas estas cuestiones acerca de no de los cuidados solamente, sino de la vida en el centro, de una economía que ponga la vida en el centro, una política pública que ponga la vida en el centro, una manera de entender lo regional que ponga la vida en el centro, una antropología que ponga la vida en el centro y no a los seres humanos. Pra gente, conversar com a Lena foi muito importante para assentar muitas das coisas do que a gente viu e ouviu durante a nossa viagem para Bogotá. Em diversos momentos, pudemos escutar relatos sobre essas transformações sociais profundas que a Colômbia vem passando, em especial em relação à compreensão crítica sobre diversidade, gênero e o papel das mulheres. Você vai poder também escutar esses relatos ao longo de toda a nossa série. Para a Lena, o futuro passa por um trabalho de institucionalização dos avanços conquistados. E isso envolve tanto tornar esses avanços parte da vida cotidiana e do senso comum, quanto criar estruturas sociais que garantam a continuidade a longo prazo. A Lena também convoca a gente a exercitar uma antropologia, uma política que coloque a vida no centro. E vida aqui é entendida em um sentido bem amplo, para além da vida humana. O que a gente aprendeu ouvindo a conversa de Tânia com a Lena foi que os feminismos nos ajudam a descentralizar os olhares e pensar o futuro de maneira mais aberta e criativa. Quem sabe esse seja um caminho possível para que a gente consiga finalmente colocar a vida em sua plenitude no centro de todas as nossas ações. Mamá, a mí me decían la bruja. 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 Esse foi o episódio Por uma Política que Põe a Vida no Centro. Agradecemos muito pela sua audição. Mais informações sobre as participantes do episódio e o projeto do Mundaréu, você pode encontrar lá na nossa página, mundaréu.labjor.unicamp.br. A gente agradece muito a Lena Caicedo pela entrevista, ao apoio da equipe que esteve em Bogotá e também a equipe que ajudou a divulgar nas redes sociais, coordenada por Fernanda Mariá. A música dessa série é Bruja, de La Perla. A FAPESP, a Unicamp e o CNPq apoiam o Mundaréu e a gente agradece muito. Semana que vem tem um novo episódio do Mundaréu na Colômbia. A gente vai saber o que antropologia, tecnociência e feminismos têm a ver com aprender a sentir novos aromas e gostos. Esperamos por você lá! Hinojo, borrajar de mis manos, de ruda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo